Estoy muy preocupada. Adair dice cosas muy raras, nos contradice a mí y a mi marido, dice que no piensa igual que nosotros. Pensé que Luis era el único que se estaba volviendo rebelde. Yo creo que es culpa de ese maestro nuevo, ese tal Carlos. Les está metiendo ideas a nuestros hijos. Perdón, ¿está pasando algo? Sí, de hecho sí. Queríamos hablar con usted. Y si no se arreglan, iremos a hablar con el director. Queremos saber por qué nuestros hijos están cambiando su pensamiento. A nosotros nos tiene que hablar normal, no con ese idioma tan raro que usa. No es un idioma raro, lo que pasa es que mi forma de trabajo incluye la filosofía de la educación. La filosofía de la educación, que según la UNESCO, esta filosofía promueve que la educación no solo se enfoque en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo integral de la persona. No son palabras raras, es el proyecto de Paideia, que se caracteriza por concebir y desarrollar la tarea de educar a los más jóvenes. Posiblemente fueron los griegos los primeros en haber comprendido que el objetivo de la educación es la formación del ciudadano. Esta concepción de la educación como la formación de la persona atendiendo al cultivo del espíritu humano continuó posteriormente en la cultura romana. Es como lo que expliqué en mis lecciones de pedagogía, en donde el ser humano solo puede serlo mediante la educación. Explico que es probable que la educación vaya mejorando constantemente porque empieza a juzgar con acierto y ver con claridad lo que propiamente conviene a una buena educación en la práctica de la educación. Es todo un proceso de transmisión de valores, costumbres, normas, formas de vida de un grupo humano o a un individuo. Entonces, el acceso educativo se realiza de forma primaria en el seno de cada familia y después en la sociedad. En general, tanto la familia como la sociedad educan en un sentido tradicional, porque transmiten sus valores y criterios para continuar con su propia forma de vida. Yo observé que los padres en general no educan a sus hijos más que en vista de un mundo presente, aunque está muy corrompido, pero deberían educarles para que más tarde puedan producirse en un estado mejor. Aquí se toma en cuenta dos obstáculos, que los padres solo se preocupan en ordinariamente que sus hijos prosperen en el mundo y los gobernantes no consideran a los ciudadanos más que como instrumentos de sus deseos. Ustedes, los padres, cuidan de la casa, los gobernantes del Estado. Ni unos ni otros se propone un mundo mejor. Pero en la escuela se puede percibir una posibilidad de opciones educativas ante lo que es impuesto a los individuos desde lo familiar y lo comunitario. No discutan. Les he comentado que el mundo se está empezando a dividir en guetos, estos siendo estancos y estancados con un índole intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo los nacionales pueden comprender a los de su nación, los blancos a los blancos y los musulmanes a los musulmanes. Es aquí donde entra la importancia que tienen las escuelas como medios alternativos para la formación integral del ser humano, de la siguiente manera, analizando entonces las actividades educativas referenciadas no solo en su expresión en el marco familiar, de las relaciones sociales del individuo, de influencias también de otros medios masivos. Y aquí es de suma importancia el artículo 3, ya que este nos menciona que establece el derecho a la educación en México, y el artículo 7, el cual garantiza la libertad de expresión en el país. Dios mío, qué pena. Yo pensé que querían que nuestros hijos estuvieran en nuestra contra. No, señora, solo queremos que su hijo tenga un buen desarrollo de su pensamiento crítico. Siempre he estado equivocada por pensar que una buena educación es en donde el niño solo memorice y sea como su maestro, pero ya veo que va más allá. Debe pensar por él mismo y tener un pensamiento más crítico. Gracias por implementar la filosofía. Es muy importante tenerla en cuenta desde la educación básica.